Vamos a la palabra. Los invito a que abran sus Biblias ahí en Hechos, capítulo 16, versículo 14 al 15, por favor. Y el tema se llama El bautismo de Lidia y el carcelero de Filipos. El bautismo de Lidia y el carcelero de Filipos. Dice la palabra de Dios. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hasta ahí, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más, por tu amor, Señor, que nos has traído aquí de vuelta, Padre. Los que estamos aquí, Señor, estamos agradecidos, bendito Dios, que tenemos vida, tenemos salud, lo tenemos todo, Padre. Lo hemos dejado todo allá afuera, Señor, y en este momento nos exponemos a tu palabra, Padre. Pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, caiga en un corazón decidido, Señor, un corazón dispuesto a obedecerte, mi Dios, a tomar esa semilla, Padre, para que dé fruto, Señor. Bendice a tu iglesia y bendice al predicador en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a Hechos, capítulo 16, versículo del 11 al 13, por favor, para que vayamos entendiendo el contexto. Hechos, capítulo 16, versículo del 11 al 13. Dice allí: zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Vemos a Pablo llegando a la ciudad de Filipos junto con sus compañeros, ¿verdad? A Timoteo y a Silas. Y los motivos para iniciar sus actividades de evangelización. El apóstol Pablo tenía la costumbre que cuando llegaba a una ciudad para predicar el evangelio, lo primero que hacía, iba a las sinagogas de los judíos y luego a los gentiles. Pablo buscaba una sinagoga judía para predicar primero a los judíos y después a los gentiles. Dice ahí en Mateo capítulo 10, versículo 6. Dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que la evangelización debía comenzarse primeramente por los judíos y luego a los gentiles. Y no era que el Señor desechara a los gentiles ni a los samaritanos, sino que el plan de Dios para la evangelización del mundo comenzaba por Israel y desde allí se extendía al resto del mundo. Por eso Pablo, cuando llegaba a cierta ciudad, lo primero que hacía era buscaba las sinagogas judías. Pero en este caso vemos que no parece que hubiera una sinagoga judía en Filipos. No había una. Y en su lugar, Pablo y Silas se enteraron de un lugar de oración que se hacía junto al río. Aquí vemos un punto que no debemos dejar pasar por desapercibido, que la oración no está limitada a un lugar, no está limitada a un lugar. La pregunta es: ¿habrá que orar en un santuario para que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas? Claro que no, ¿verdad? Claro que no. Dios escucha nuestras oraciones sin importar cuándo o dónde estemos orando. Nosotros podemos orar a Dios en cualquier lugar que necesitamos sentir su presencia y la influencia de su amor. En cualquier lugar, mi hermano. Ya sea en el trabajo, en el hogar,
Hasta hay veces que uno manejando, ¿verdad? Sus pensamientos va alabando a Dios. Él nos oye, estemos donde estemos. Dice la palabra en Hechos capítulo 17, versículo 27, dice, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios. Amén. Dios no está lejos, mi hermano, para el que quiera buscarlo. Dice la Biblia que había un grupo de mujeres reunidas junto al río para la oración. Y entre las mujeres reunidas a la orilla del río estaba Lidia. Lidia. ¿Y quién era Lidia? Dice la Biblia que Lidia era una mujer vendedora de púrpura. Hechos capítulo 16, versículo 14. Dice, entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. O sea que Lidia era una mujer de negocios, dedicada a la venta de púrpura. El púrpura era un tinte que servía para teñir las telas. Es un color así como el morado o violeta, que usaban solamente las realezas de aquellos tiempos. Dicen los historiadores que los tejidos de púrpura eran muy apreciados en el mundo antiguo. De hecho, las telas teñidas de púrpura eran utilizadas solamente por los emperadores y gente de alta nobleza y de posición. Solamente los emperadores usaban este tipo de vestimenta, púrpura. Se dice una vez que el emperador romano, en un coliseo, había mucha gente, ¿verdad? Y que una vez miró a una señora de dinero, de buen prestigio, ¿verdad? Una señora elegante, ¿verdad? Y miró que llevaba una prenda de púrpura, el emperador romano, y lo que hizo es mandarla a sacar y que la patearan afuera. Porque solamente él podía usar esa vestimenta púrpura, el emperador romano. Estas telas teñidas con el color púrpura eran consideradas de alto lujo en el mundo antiguo. La púrpura se cotizaba a precios muy altos. Y esto era por el trabajo duro de su elaboración. Para elaborar el color púrpura se obtenía de un tipo de caracol marino. Y para producir un grano de púrpura se necesitaban 45 kilos de caracoles aproximadamente. Imagínense. Hoy nosotros podemos obtener cualquier tipo de vestimenta de color, ¿verdad? Rojo, verde, amarillo, azul. Pero fíjese en aquellos tiempos para adquirir una vestimenta de color era algo diferente, porque el color se tenía que hacer. Y muchos de estos colores se hacían por frutas, por verduras, por flores, ¿verdad? Por ejemplo, el verde, conseguían una planta verde y la mixteaban, hacían una fórmula y de ahí hacían un color. Pero dicen los historiadores que el púrpura jamás encontraron una fórmula. Y aquellos que hicieron el púrpura, ¿verdad?, de una flor, lavaban la ropa y pues se salía el color. Solamente había un modo de conseguir el púrpura y era por el caracol marino. Por eso era muy caro este color púrpura. Este tinte era el más caro de su época y se decía que valía su peso en plata. Por eso era caro vestirse de púrpura en los tiempos de antaño, ¿verdad? Era un lujo que podían darse solamente los nobles y los ricos. ¿Se acuerdan del hombre rico y Lázaro? Allí en Lucas capítulo 16, versículo 19. Dice allí, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete y con esplendidez. O sea, pura gente, puros reyes, ¿verdad? Puro emperador usaban el púrpura. Pues Lidia era una mujer que vendía púrpura.
Al parecer Lidia era una mujer muy ocupada en su negocio, Y aunque Lidia era una mujer muy ocupada en su negocio, siempre encontraba tiempo para las cosas de Dios. Tenía tiempo para la oración. La pregunta es, ¿tiene usted tiempo para orar? ¿Tiene usted tiempo para las cosas de Dios? Imagínese Lidia, ¿verdad? Una empresaria, ¿verdad? Una persona ocupada por su negocio, pero siempre tenía tiempo para la oración. ¿Acaso usted ordena sus actividades y quehaceres de tal manera que puedas darle la prioridad número 1 a las cosas del Señor? Hermanos, si Lidia hubiera tenido tendencias carnales, fácilmente habría descuidado la oración, Si Lidia hubiera sido una persona carnal, imagínense en nuestra hora de oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía tenemos tendencias carnales, por eso no nos llama a orar, no venimos a la oración. Hubiera dicho Lidia, bueno, pues uno tiene que trabajar para comer. No tengo que guardar el sábado, pues estoy muy ocupada por mi negocio. Tengo que darle chamba a mis empleados. Dice la Biblia que Lidia, además de ser una mujer de muy buena posición económica, adoraba a Dios, mis hermanos. Adoraba a Dios. Hechos 16:14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vemos que Lidia era una mujer temerosa de Dios, porque adoraba a Dios. Dice la Biblia que Lidia estaba atenta, estaba poniendo atención a lo que Pablo decía. ¿Usted pone atención cuando se le predica la palabra? ¿O se está durmiendo? El café no está haciendo su trabajo, Yo pienso que lo vamos a sacar mejor, lo vamos a retirar. ¿Y por qué debemos oír con atención la palabra de Dios? Porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Hermanos, la fe genuina solamente viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es muy importante que usted se exponga y ponga atención a la palabra de Dios, porque por el oír viene la fe. En el Nuevo Testamento, las palabras de Jesús y la predicación de los discípulos produjeron fe en muchos que las oyeron. Donde quiera que la palabra iba, la fe iba con ella. Pero lastimosamente la palabra no producirá fruto en un corazón en el cual el diablo está trabajando, Tengamos cuidado, mis hermanos. No podemos servir a dos señores. Vemos otro dato importante en este versículo de Hechos, capítulo 16, versículo 14. Dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjese, el Señor abrió el corazón de Lidia para que Lidia estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando dice que Dios abrió el corazón de Lidia, quiere decir que Dios obró en ella para que esas palabras que estaba escuchando no quedaran solo en el intelecto, sino para que llegaran hasta lo más profundo de su ser, en lo más profundo de su corazón. Y es que cuando Dios obra no hay estorbos, mis hermanos, no hay estorbos. El corazón de aquella mujer fue abierto por Dios
para que por esa abertura penetrara el Evangelio de Jesucristo, la luz que necesitamos, a Jesús. Ahora, ¿por qué fue necesario que Dios mismo abriera el corazón de Lidia? ¿Por qué? Porque si Dios mismo no nos llevara al Salvador, nunca llegaríamos a Él por nuestra propia cuenta. Jamás. Jesús fue muy claro cuando dijo ahí en Juan 6:44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y Juan 6:65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Amén. Lidia dispuso su corazón. ¿Usted lo dispone también? Pero fue realmente el Señor quien se lo abrió. El mensaje del Evangelio fue recibido por Lidia a tal punto que en ese mismo momento toda la vida de Lidia fue cambiada para siempre. ¿Y cómo podemos decir que la vida de Lidia cambió para siempre? ¿Cómo lo notamos? Dice la Biblia que ella se bautizó en ese mismo momento al escuchar la palabra y creer en el Evangelio. O sea que la fe de Lidia se hizo evidente al bautizarse. Hermanos, la evidencia de que uno ha creído en el Señor, el bautismo en agua es una manera de confirmarlo. Una manera de que usted ha creído en el Señor, el bautismo en agua es una manera como usted lo puede confirmar. Fíjese que simplemente creer que Jesús existió no es fe, porque la fe es hacer algo en respuesta a esa creencia. A partir de Pentecostés, todo aquel que creía en el Evangelio daban testimonio público de su fe en Cristo al bautizarse. El libro de Hechos está repleto de cómo los cristianos se bautizaban al momento de haber creído en el Evangelio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando uno acepta y confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, el siguiente paso de tu jornada espiritual es bautizarte. Que si todavía no has sido bautizado, no hay razón alguna para seguir esperando. No hay razón para posponer el bautismo por meses, por años. Y en algunos casos ya no quieren bautizarse. Y a pesar de que han llegado a comprender el Evangelio de Jesucristo. Tengamos cuidado, mis hermanos, si no es ahora, ya más tarde se nos va a hacer imposible. ¿Acaso será esto aceptable para Dios? ¿Debería usted demorar su bautismo? La Biblia no presenta periodos prolongados de espera, Hay algunos que asisten a los servicios de la iglesia por años, pero no se atreven a dar un paso de fe, a sumergirse en las aguas. Y es que para muchos, parte del problema radica en la falta de compromiso. En la falta de compromiso. Fíjese que uno de los principales enemigos y causantes de que muchas vidas estén sin propósitos y sin sueños es por la falta de compromiso con Dios. Es curioso ver cómo fácilmente nos comprometemos con diferentes actividades y personas en nuestra vida. Es increíble ver cómo mantenemos nuestro compromiso con nuestro trabajo, con nuestros amigos y familiares. Pero es terrible ver que somos incapaces de mantener nuestro compromiso con Dios. Para muchos de nosotros, el trabajo es el que ocupa el primer lugar en nuestra vida, cuando debería de ser Dios, pues es Él quien nos da nuestro trabajo.
el que nos da la salud, que nos da la fortaleza. Hay otros que son cristianos sin compromiso, que van a la iglesia cuando quieren, leen la Biblia cuando quieren, oran cuando quieren, y lo más triste, aman a Dios cuando quieren, cuando sienten hacerlo. Lamentablemente nuestra vida misma refleja esa falta de compromiso que llevamos con Dios al no mantener nuestras promesas. Y si las mantenemos es solo por un tiempo corto. Después nos olvidamos de ellas cuando estamos bien. ¿Cómo está tu compromiso con Dios? Muchos queremos servir al Señor a nuestra manera. Y anhelamos las cosas del cielo, ¿verdad? Fácilmente y sin compromiso. Así no funcionan las cosas, mis hermanos. Tiene que haber un compromiso con Dios, un compromiso con la iglesia, un compromiso con la obra de Dios. La pregunta es, ¿por qué tienes miedo al comprometerte? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué te impide a comprometerte con Dios? ¿Por qué tienes miedo al compromiso con Dios? Tal vez te asusta la forma en que éste afectará tu vida, ¿no? ¿A qué le tienes miedo, mi hermano? Si aún no te has bautizado, pregúntate, ¿qué es lo que te está impidiendo hacerlo? Quizás te preocupa de que hayas conocido a otros creyentes que se bautizaron y ya no están aquí en la congregación. Y tú no quieres ser uno de ellos y pasar vergüenza, ¿verdad? A lo mejor ese es el motivo. Hermanos, mi consejo es que en vez de compararte con los demás, mejor concéntrate en hacer lo que dice Marcos 12:30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice aquí que debes servir al Señor con todo tu corazón y no con el corazón de los demás. O quizás digas, ¿qué pasará si me bautizo y luego me doy cuenta de que no puedo vivir de acuerdo a lo establecido? O tal vez tienes miedo de que te bautices y que cometas un pecado grave. Pero aquí dice 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, cometer un error después de bautizarte no es el problema, El error sería no bautizarte. Ese es el error. No dejes que el miedo a lo que pueda pasar mañana te frene hoy de tomar la decisión de bautizarte. Si dejas el bautismo para después, no te estarás haciendo ningún favor, No te estarás haciendo ningún favor. Hermanos, es cierto que el bautismo es algo serio, pero eso no significa que sea una carga. El bautismo en agua no es una proclamación de perfección, ni tampoco te hará perfecto. Más bien es una declaración de fe, de sumisión y disposición para permitir que el Señor nos perfeccione. Amén. Otro ejemplo que la Biblia nos muestra que todos los bautismos fueron efectuados con prontitud después de haber oído y creído en el Evangelio, es el ejemplo del carcelero de Filipos, que está ahí en el mismo capítulo. Si usted es muy amable, me puede acompañar ahí, en Hechos, capítulo 16, versículo 25 al 33, por favor. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían,
Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El contexto habla de este carcelero que estaba a cargo de Pablo y Silas, custodiándolos en la cárcel. Pablo y Silas habían sido encarcelados por liberar a una muchacha joven que había sido esclava por un espíritu de adivinación. A sus amos de esta joven no les gustó esto, porque hacían dinero de la joven al explotarla, ¿verdad? Levantando estos amos acusaciones falsas en contra de Pablo y Silas, los arrestaron. Fueron arrestados, golpeados y puestos en la prisión y con sus pies en el cepo, dice la Biblia. Y a pesar de haber sido golpeados y estar sangrando, Pablo y Silas, dice ahí en Hechos capítulo 16, versículo 25, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios a la medianoche. Y dice el verso 26 que de repente un terremoto sacudió la prisión. Muchos dicen que ese terremoto solamente fue en ese mismo edificio, porque no se sabe de otro terremoto, que haya sido un gran terremoto alrededor del área, ¿verdad? Y dice ahí en el verso 27, dice que cuando el carcelero despertó, sacó su espada para quitarse la vida. El carcelero pensó que los prisioneros habían escapado. Versículo 28 dice que Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y el verso 29 dice que él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, señal de arrepentimiento. Sacándoles, les dijo allí en el verso 30: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31 a 34, por favor. Dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El carcelero creyó en ese mismo momento, y a medianoche, ¿qué hizo? Se bautizó. A medianoche se bautizó. Note que Pablo bautizó al carcelero junto con su familia a la medianoche, poco tiempo después del terremoto. El carcelero no esperó a que amaneciera y a que llegara la luz del día siguiente, sino que se bautizó en ese mismo momento junto con su familia. Ahora, si muchos piensan que el bautismo no es esencial, entonces ¿por qué insiste la Biblia que todos enseguida se bautizaron después de haber creído en Jesús? ¿Por qué el carcelero se bautizó enseguida y a la medianoche? Podemos ver que el bautismo es más crucial y más urgente de lo que muchos piensan hoy, hermanos. Hoy muchos cristianos esperan meses, años para bautizarse. Hermanos, si usted es un creyente arrepentido, dispuesto a obedecer a Jesús como su Señor y Salvador,
usted está listo para ser bautizado. El bautismo en agua es una señal de que hemos creído genuinamente en Jesucristo como el Hijo de Dios. Es un símbolo de que usted ya se ha identificado con Cristo en su muerte. La persona que desea bautizarse debe estar segura de su fe en Jesucristo. El carcelero oyó el evangelio, lo creyó, se arrepintió y se bautizó de inmediatamente. Y todos los que oyeron y creyeron el evangelio en su casa fueron bautizados inmediatamente con él también. Ninguno de ellos dejó su bautismo para mucho más tarde o para el día siguiente. Hermanos, los ejemplos en las Escrituras indican claramente que los creyentes fueron bautizados lo más pronto que les era posible. Lo más pronto posible. Pero, por si se pregunta usted, ¿cuándo debo de ser bautizado? La respuesta es ahora, lo más pronto posible. Yo me acuerdo cuando Dios tocó mi corazón, puso dos cosas que debía hacer. La primera, bautizarme. Y la segunda, casarme. El Señor quería ordenar mi vida para que uno le pudiera servir dignamente. Que si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, entonces nunca es demasiado temprano para ser bautizado. Y tampoco es demasiado tarde para que usted no se bautice, ¿eh? Hermanos, no espere a estar listos para ser bautizado. Estamos listos cuando creímos de verdad. Así que nada nos hará más dignos o menos dignos de entrar en las aguas del bautismo. Recuerde que solamente hay un requisito en que la palabra de Dios nos indica para ser bautizados, y es creer en el Señor Jesucristo de corazón. ¿Usted ha creído en el Señor de corazón? Que si usted ha creído en Cristo, pero no se ha bautizado, no deje de pasar la oportunidad. Aproveche mientras tenga la oportunidad. No lo dude, no titubee. Lo invitamos a considerar el ejemplo del carcelero de Filipos y de Lidia, quienes no se demoraron en bautizarse. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermano? Acompáñenme a Hechos, capítulo 16, versículo 15, por favor. Dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Vemos que Lidia, después de bautizarse, invita a Pablo y a los demás misioneros a quedarse con ella. La prueba de que Lidia realmente había creído en el Evangelio fue su servicio y su hospitalidad. Lidia no solo se limitó a abrir su casa a los misioneros, sino que permitió que su casa se convirtiera en un lugar de reunión para los hermanos. Dice ahí en Hechos capítulo 16, versículo 40, dice, entonces saliendo de la cárcel, Pablo y Silas entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Sino que Lidia tenía actividades en su casa, estudios bíblicos, no sé yo, oración, ¿verdad? Hermanos, lo primero que Lidia hizo después de su conversión fue servir. Dios abrió su corazón y ella abrió las puertas de su casa para servir. Igualmente el carcelero, después que creyó y se bautizó, ya quería servir al Señor. Y no tuvo que buscar y esperar mucho tiempo para encontrar una oportunidad para servir y mostrar su gratitud a Dios. ¿Qué hizo él? Ahí está ahí en Hechos 16, versículo 34. Dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa y de haber creído a Dios.
El carcelero de Filipos se puso al servicio de los hermanos de Pablo y de Silas, sirviéndoles, llevándolos a su casa. Vemos que inmediatamente estas personas pusieron todo lo que tenían al servicio de Dios y de los hermanos. Lidia y el carcelero se pusieron a disposición del reino de Dios. Y no solamente sus vidas y sus familias, sino también su casa y sus posiciones materiales, su casa y etcétera, ¿verdad? Hermanos, este es un hermoso ejemplo de cómo los cristianos somos creados, salvados y llamados a servir. Es un ejemplo de cómo los cristianos somos llamados para andar en buenas obras, para la gloria de Dios y bendición para nuestros hermanos. Y una de las maneras en que podemos hacer buenas obras es cuando somos movidos a desear abrir nuestro hogar, nuestra casa. Fíjese que abrir nuestras casas para la obra de Dios puede ser la clave para que el resto de nuestra familia venga al conocimiento de Dios. Vemos que Lidia fue bautizada junto con su familia. Y más adelante, Cornelio fue bautizado con toda su casa. Crispo fue bautizado con toda su casa. Estéfanas fue bautizado con toda su casa. El carcelero fue bautizado con toda su casa. Vemos que por la conversión y la obediencia de uno fue suficiente para introducir a todos los de la casa al Evangelio. Hechos 16:31, ¿qué dice? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, la salvación de un miembro de la familia puede traer como consecuencia que todos los miembros sean salvados también. Solo quiero afirmar que cuando habla de toda la casa, no habla de toda la completa red familiar, como primos, abuelos, tíos, sobrinos, cuñados, sino más bien es solo para todos aquellos que están debajo del mismo techo, bajo el mismo hogar. Esto nos recuerda lo que dijo Josué, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí se refería solo a los que estaban bajo su techo solamente. Así que, hermano, ya no oculte su luz en su hogar. Bautícese. Nuestras familias son tierra fértil para plantar la semilla del Evangelio. Permita que sus padres, hijos, su esposo, su esposa, hermanos, hermanas, se enteren de su fe en Jesús. Sea una luz para los de su casa. Asegúrese de que ellos vean en usted el amor y el gozo de Cristo. Así que, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Vamos a orar, hermanos.